concluye hoy con la visita que vamos a hacer a el barranco, uno de los barrancos más importantes, que incluso en su ADN, en su nombre, hace alusión al agua, como es este barranco que estamos ahora mismo cruzando en su tramo final. Esta va a ser una de las últimas paradas, la penúltima parada va a ser en esta zona para ver las huertas escalonadas del Pambazo, ¿vale? Pero vamos a empezar el recorrido, la espalda, vamos a empezar el recorrido en la zona de Maipé, ¿vale? Y voy a ir comentando cosas para ir adelantando, de manera que cuando lleguemos allí hago una contextualización, pero para agilizar un poquito. No quiero dedicar todo el tiempo a mi intervención, sino en varias paradas. Yo tengo calculada como 7 paradas, donde hayan cambios o elementos que ir destacando, pues haremos alguna intervención. Pero también el paseo conlleva momentos de silencio y, como yo digo de forma coloquial, desparramar la vista y ponernos las gafas de geógrafos, de personas que interactuamos con el territorio. Las personas que son naturales de entornos rurales ya nacían con esa capa. Somos nosotros los que hemos nacido en la ciudad, los que no hemos heredado, los que hemos heredado una vuelta a la espalda a lo que es el interior de la ciudad y al conocimiento del territorio. La carrera de Geografía y Ordenación del Territorio, aprovecho para hacer un poco de... por si tienen algún nieto que no saben estudiar y esas cosas, pues va de eso, va de conectar a la sociedad con su territorio y aprovechar en función de los retos y de los problemas que pueda tener la sociedad y en relación con el territorio, aportamos ideas, soluciones, herramientas para poder afrontar y poner solución. Pues sabrán lo del cambio climático y todos los problemas de desarrollo socioeconómico de ciudadanos. Pero la cuenca de Guiniguada tiene mucha historia, porque sabrán que la desembocadura del Guiniguada es donde se asentó el primer poblamiento colonial y se fundó el Real de Las Palmas, que hoy en día es la ciudad capitalina de la isla de Gran Canaria. Y los asentamientos humanos no se hacen de forma aleatoria. Las sociedades que vivían aquí, porque habían habitantes en el Guiniguada, y hay vestigios, vamos a ir viendo algunas de otras cuevas, se asentaban en los sitios donde había recursos, y un recurso fundamental para la vida es el agua, ¿vale? De manera que el Guiniguada es un barranco emblemático, significativo en la historia de la ocupación y del aprovechamiento de los recursos de esta isla, y es lo que vamos a visitar. Del barranco del Guiniguada en un sitio muy concreto que se llama el Maipé, ¿vale? Guiniguada es un barranco, pero también es una cuenca, de manera que si vemos el mapa que tiene el Consejo Insular de Aguas y nos lo podemos descargar fácilmente, vemos que la isla de Gran Canaria es una isla redonda, es una isla escudo. ¿Qué significa una isla escudo? Es una isla que cuando se construye, Gran Canaria tiene 14,5 millones de años. Al terminar su primera etapa constructiva, digamos, adquiere la forma como de un camarote, el agua de lluvia formando regatos, formando ríos, ¿vale? Ríos que son activos todo el tiempo que dure la pluviometría, la actividad pluviométrica en funcionamiento. De manera que el resultado es una isla casi redonda que tiene una red radial de barrancos, y nosotros nos encontramos en el barranco del Guiniguada, que es este de aquí. Cuenca de Guiniguada, que les decía que es linda.
El barranco también, en su trabajo de zapa, de incisión, va dejando en resalte un libro, que es la historia geológica del sitio por el que va circulando, ¿vale? Esta parada nada más que tiene por objeto que ustedes disparan en la vista y observen la litología que apreciamos, que ha dejado en descubierto el cauce del barranco del Guiniguada en este tramo. Hemos visto en todo el transcurso que estamos en una superficie llana, pero que es en la colada del monte Ventuscal, el Maipé. Hemos ido viendo elementos hidráulicos, pequeñas casetas. Esto pertenece a la heredad de aguas de Las Palmas, que en su momento en este tramo era la conclusión de 3 o 4 comunidades de regantes. Dragonal, Vibriesca, tenía varios nombres. Ahora el resumen y se llama algo así como la heredad de aguas de Las Palmas, que tiene su sede cerca de San Agustín en Bello. Estamos viendo una terrera. Esto es como un bicho raro en el contexto en el que estamos. Este elemento que ven ahí se llama estanque de barro Mazapé, que son muy frecuentes pues en el entorno de Tamaraceite, en el entorno de San Lorenzo, por mi zona, en Lomorriquianes, en Aruca. Son estanques hechos de barro con una terrera, muchas veces también se les pone un muro de piedra seca y lo que hacen, se llama la sangradera, esta zona se llama sangradera. ¿Saben lo que es una sangradera? Antiguamente los médicos hacían curas y yo qué sé, y bueno, pues para la sangría, y donde iba a depositar la sangre, pues ahí era una especie de palangana, ¿vale? Perdónenme, pero es que también se nos quedan los toponimos, ¿vale? Se llama la sangradera. Simplemente quería destacar que es un caso único en esta zona, en este contexto, no es el espacio habitual. Suele estar asociado a lomos fonolíticos. Si quitáramos toda esa masa boscosa, que son lentiscos y son acebuches, esto es bosque termófilo, ¿vale? Probablemente veríamos pues elementos porque todo este lomo del Dragonal Bajo, que es todo este barrio que estamos viendo aquí, hay partes que se corresponden con lomos fonolíticos. Pero bueno, lo que quería destacar es que estos estanques de barro son, siguiendo la terminología y la expresión que utilizó mi compañero, doctor en historia, de la unidad de patrimonio del Ayuntamiento de Aruca, Antonio Jiménez, son endemismos etnográficos, estos estanques de barro, ¿vale? Son como gavias en Fuerteventura, con la diferencia de que estos eran estanques para almacenar el agua, para luego derivarlo a las plataneras, o en el caso de Aruca a las plataneras, en el caso de San Lorenzo igualmente. Otra cosa es aluvión. Aluvión, los depósitos que fuimos viendo, que se veían que habían materiales finos pero eran más finitos y alguna que otra piedra, eso nos habla de sedimentación por parte del barranco, que va trayendo limos, va trayendo arcilla, va trayendo alguna piedrita rodando por el fondo, y cuando se para se queda el depósito. ¿Me explico? Fuente Morales, seguimos hablando de que este fue el pilar que abasteció de agua a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde los inicios de la conquista prácticamente, y que una vez ese río Guiniguada fue perdiendo caudal, pues hubo que ir buscando las minas,
hubo que ir buscando los manantiales, y aquí había un manantial donde está esa caseta, creo entender que por ahí estaba, o al pie de ese cantil estaba el manantial, ¿vale? Que en el siglo XVII, pues bueno, en definitiva lo que se hizo ya en el siglo XVIII fue canalizar el agua de ese manantial con sucesivas acequias que iban por este lado, por ese cantil de ahí, hasta llegar a la ciudad. Tipos de patrimonio. Esto, la gente que pasa por aquí ve a alguien con un camión y arrancando las piedras y no le pone valor, pero eso es patrimonio de todos, aunque tenga un propietario, es patrimonio de todos y cumple una función ecosistémica de las que les hablaré luego. Importante destacarles el tipo de piedra. ¿Se acuerdan los depósitos de ignimbrita? Que son pumitas, que son volcánicos, que en esta zona hay. A partir de ahora, fíjense que hay bancales, muros de piedra seca, con todo tipo de piedra. La mampostería indica cómo se hace la fábrica, la construcción de los muros de piedra seca. Según el tipo de piedra, si está labrada formando sillares o bloques y formando hileras, tenemos la de arriba, mampostería en hilera. Y si son bloques heterométricos colocados sin ningún tipo de alineamiento, es la mampostería ordinaria que vemos aquí debajo. Tenemos una variedad de muros de piedra seca solo en este barranco impresionante, desde bolos de barranco de cauce hasta bolos heterométricos de hormigón y rocavilla. Esta es la finca del travieso, lo pone ahí en la entrada, y destacar también es todo un meandro, ¿ves? Tiene la forma curva, coge toda esta parte y la parte posterior, y justo en la parte posterior, aparte de aquel estanque de cuadrado que ven al fondo, cerca de las palmeras, que también es una obra de ingeniería, no este tan moderno que el hormigón, sino que más los estanques cuevas son parte del patrimonio vernáculo tradicional de esta zona.